Realmente es un proceso que se podría hacer de vez en cuando de manera rápida. Que el pan no se moja, que el pan sí se moja. No tengo palabras, les va a quedar delicioso. Si no has desayunado, quédate a ver esta receta para que aprendas a hacer croissants en casa en tan solo 5 minutos. No, mentiras, es falso, se demora uno muchísimo más tiempo. Pero esta receta te va a encantar y sé que vas a aprender muchísimo. Hoy haremos dos tipos de masa, una versión clásica y mi versión rápida. Comenzaremos agregando la harina al bowl de la batidora. Este proceso lo pueden hacer a mano, solo que será un poco más complicado, por eso prefiero utilizar la batidora. Vamos a incorporarle el azúcar, vamos a agregar leche en polvo. Esta leche en polvo lo que va a hacer es que le va a aportar mayor extensibilidad a la masa. Vamos a agregar sal, incorporamos miel y agregamos la levadura. Vamos a comenzar mezclando muy bien estos ingredientes. Vamos a agregar la mantequilla recién salida de la nevera. Si vives en un lugar muy cálido, ten en cuenta que la mantequilla debe estar muy fría. Recuerda que la mantequilla funciona como lubricante para la masa y permite que se deslice muchísimo más fácil. Y vamos a hacer un tipo de arenado con la masa. Que se mezclen muy bien todos los ingredientes. La mantequilla tiene que sablearse o incorporarse por completo. Miren, aún en este momento que se vea más o menos así como una especie de arena. Y aquí todavía tenemos pedazos de mantequilla. Entonces dejemos que la batidora haga su trabajo y incorpore muy bien los ingredientes. Ya está muy bien incorporada. Más o menos se ve como la textura arenosa, se ve como una textura arenosa. Listo, este proceso no tardó mucho, fue un par de minutos en que se incorporara todo. Voy a cambiarlo por el gancho para que sea muchísimo más fácil el amasado. Vamos a agregarle la leche. Tengan en cuenta que la leche debe estar también muy fría. La leche lo que va a hacer es que le va a aportar un sabor increíble a la masa y la va a enriquecer. Yo agrego todos los ingredientes muy fríos porque cuando ella se esté amasando no quiero que empiece ningún tipo de fermentación. Entonces, entre más fríos estén los ingredientes, para mí es muchísimo mejor. Vamos a dejar que se incorporen muy bien todos los ingredientes. Vamos a darle trabajo de aproximadamente 5 minutos. Ya pasaron 5 minutos. Vamos a probar la elasticidad de la masa. Tiene que verse, mire, si se rasga, quiere decir que la masa todavía no está lista. Entonces vamos a darle un poco más de trabajo. Ya pasaron 3 minutos y notan el cambio. Ya la masa tiene un poco más de elasticidad. Se sigue viendo estriada, pero tiene un poco más de elasticidad. Miren, este es el punto perfecto de la masa. Si amasamos mucho, lo más probable es que se nos vayan a rasgar al momento de la fermentación o en el momento en que vayamos a hornear. Entonces ahí está bien. Vamos a llevarla a la nevera y vamos a darle un reposo de mínimo 6 horas. Lo máximo que la puedes dejar descansando es 12 horas. Yo no recomiendo más de este tiempo. Me gusta hacer este tipo de fermentaciones en frío porque de esta manera el gluten va a perder tensión, va a ser muchísimo más fácil trabajar la masa al momento de estirarlo. Adicionalmente, cuando se hacen este tipo de fermentaciones en frío, lo que hace es que se generan unos ácidos orgánicos que le aportan muchísima más extensibilidad y mejor sabor a nuestras masas. Lo tapamos muy bien y vamos a llevarlo a la nevera. Vamos a empastar nuestra mantequilla. Vamos a colocarla en una bolsa Ziploc para que sea muchísimo más fácil cuando vayamos a laminar nuestra masa. Yo en este momento tengo la mantequilla a temperatura ambiente para que sea muchísimo más fácil trabajarla. Voy a sacarle la mayor cantidad de aire posible a la bolsa para poderla estirar muy bien. La voy a emparejar. Me gusta hacerlo en esta bolsa porque tiene como el tamaño perfecto para cuando vaya a empezar a laminar mis croissants. Una de las mantequillas la vamos a llevar a la nevera a que esté completamente fría y la otra la vamos a dejar por fuera para que esté a temperatura ambiente en el momento en que la vayamos a utilizar. Perfecto, listo. Pasaron 6 horas de reposo en la nevera, la masa alcanzó a crecer un poco. Vamos a dividirla en partes iguales para empezar a trabajar en ellas.
Listo, ya está dividida la masa en dos. Esta la voy a dejar reposando nuevamente, la voy a llevar a reposar a la nevera para empezar a trabajar juntos. Entonces vamos a empezar a hacer la receta de la forma técnica tradicional en la que se hace y después hacemos la forma fácil para que puedas implementarlo en casa. Entonces vamos a empezar a estirar nuestra masa, darle un poquito de temperatura con el rodillo, estirarla lo más rectangular posible. La mantequilla debe estar fría para poderla colocar. Justamente vamos a medirla, que nos tape por completo. Todavía necesita un poco más de estirado. Lista la medida, vamos a colocarle la mantequilla y vamos a cerrarla. La idea es cubrir muy bien la mantequilla. Vamos a cerrarla muy bien. Vamos a meterla en una bolsa Ziploc o vamos a ponerle papel vinipel y vamos a llevarla a la nevera y vamos a darle un descanso más o menos de 15 minutos que coja frío. Recuerden que estas masas laminadas no quieren ni poquito el calor. Vamos a cerrarla para que no se seque la masa. Vamos a colocar un poquito de harina sobre nuestra mesada para empezar a estirar nuestra masa. Bueno, empezamos dándole golpes a la masa del centro hacia arriba y lo mismo del centro hacia abajo. Esto para darle un poquito de temperatura a la masa porque está muy fría. Esto para que se nos facilite más el trabajo de la masa. Y tratemos de conservar la forma rectangular que tiene nuestra masa. Ya me toca hacia lo largo. Entonces vamos a tratar de estirar la masa y a tratar de bajarle el grosor más o menos entre unos 5 y 6 milímetros. Vamos a emparejar los bordes para tratar que las capas de nuestro croissant sean lo más pareja posibles. Vamos a darle la primera vuelta, tratar de colocarlo lo más en el centro posible y lo más pareja posible, todo esté muy parejo. Y vamos a retirarle el exceso de harina para que se pegue muy bien entre capa y capa. Ya teniendo la masa así, de esta manera, vamos a cortar alrededor para que de esta manera logremos liberar la mayor tensión posible de la masa, de esta manera, de los dos lados. Es solo cortar por encima con el cuchillo. Vamos a envolver la masa en papel vinipel y vamos a llevarla a reposo a la nevera por 30 minutos. Es importante que tengas en cuenta que este proceso lo vas a repetir entre vuelta y vuelta. Son 3 vueltas, debes hacer el proceso 3 veces. Siempre debes respetar los procesos de reposo en la nevera. Este es un paso muy importante que no te puedes saltar. Bueno, vamos a darle ya por último nuestra tercera vuelta. Harina y vamos a repetir el proceso. Si la masa les sale muy fría, no se preocupen. Vamos a darle unos minuticos que ella sola va agarrando su propia temperatura. Y va a ser muchísimo más fácil ya el laminado. Emparejamos los bordes y no vayas a botar todos estos recortes porque en un próximo video te enseñaré qué puedes hacer con ellos. Les voy a mostrar cómo va quedando. Retiramos el exceso de harina antes de darle el último doblez. Nuevamente le hacemos el corte alrededor para liberar tensiones y estiramos. Ya está el último descanso de nuestra masa. Entonces vamos a estirarla, a emparejarla. Vamos a tratar de estirarla mínimo de 3 a 5 milímetros de grosor. Menos de eso ya es avaricia. Eso solo se lograría con una máquina. Donde ustedes se encuentren, tengan en cuenta que si la temperatura es muy alta, la masa se va a tornar muchísimo más elástica, pues por el tema de la mantequilla. Entonces siempre es bueno que cuando ustedes vean que ya se está tornando demasiado elástica, la lleven a la nevera, le den unos 10 minuticos de frío, la saquen y la sigan trabajando. De lo contrario,
se les va a hacer un poquito más complejo el proceso. Yo ahorita donde me encuentro estamos en verano, entonces se imaginarán, hace muchísimo calor, estamos con temperaturas sobre los 30 grados centígrados, entonces he tenido que darle muchísimos reposos en el congelador para que la mantequilla se compacte y poderla trabajar nuevamente. Aquí ya le estoy dando el último estirado, tratándola de adelgazar lo que más se pueda, tratándola de dejar entre 3 y 5 milímetros de grosor. Aquí la adelgacé lo que más pude, esta es la medida, más o menos me quedó de 4, no alcanzo a mirar, 5 milímetros de espesor. Listo, aquí en este punto vamos a empezar a emparejar la masa. Ustedes pueden utilizar de estos cortadores de pizza o también si quieren pueden hacerlo con el cuchillo. Yo les recomiendo que siempre se ayuden de una regla o de 1 metro para que les vaya a quedar lo más parejo posible, porque si lo hacemos al ojo se puede hacer, solo que no les quedaría tan parejo los bordes. Vamos a empezar a hacer la medida para poder cortar nuestros croissants y ahora sí dar la forma y darles la fermentación adecuada antes de llevar al horno. La idea en este punto es que ustedes midan la masa. Mi masa midió 53 centímetros, entonces los voy a hacer de 8 por 27. Les voy a empezar a medir la masa antes de cortar, voy a marcar con un cuchillo. Como los voy a hacer de 8 centímetros, voy a empezar a marcar de 4 en 4 para que los triángulos me salgan perfectos. Y abajo vamos a hacerlo exactamente igual. Bueno, yo sé que muchos se están preguntando por qué lo hacemos en triángulo. Ya van a ver cuando los vayamos a cortar y me van a entender el por qué. Este me quedó un poquito pequeño y un poquito chueco, pero no importa, lo vamos a aprovecharlo más porque ya fue el restante, ya no medía lo mismo que los demás. Entonces ahora sí, los separamos, esto es recorte y estos son recortes. ¿Sí se dieron cuenta por qué teníamos que hacer marcas de A4? Porque era para unirlo en diagonal, en punta y punta. Entonces vamos a separarlos y vamos a empezar a armar nuestros croissants. Entonces hay muchas maneras de hacer el croissant, muchísimas. Yo lo hago de esta manera, lo voy a hacer un poco más lento para que ustedes lo vean. Yo trato de estirar un poquito con la masa y empiezo a enrollar de esta manera. Generando un poco de presión, voy enrollando. Vamos a llevarlos a fermentar, vamos a taparlos con vinipel, con plástico y dejarlos en fermentación por 2 horas y media. Mientras tanto, vamos armando la otra masa de croissants. Listo, vamos a hacer nuestra segunda masa, vamos a hacer la forma fácil de croissant como lo hacían anteriormente nuestros ancestros. Les tengo la masa acá, vamos a dividir la masa, voy a hacer bolas de aproximadamente 100 gramos. Teniéndolas acá, ya ellas van agarrando un poco de temperatura. Acuérdense que estaba en la nevera, entonces no es que vaya a ser muy fácil de trabajar. Colocamos harina sobre ellas y empezamos a hacer círculos. Vamos a llevar las puntas de afuera hacia adentro. Ahora vamos a empezar a estirar una a una. Harina y empezamos a estirar lo más delgado posible. Así deben quedar. Ahora lo que vamos a hacer es, entre capa y capa, retirar el exceso de harina y colocarle la mantequilla. La mantequilla debe estar, en este caso, a temperatura ambiente. De lo contrario, va a ser imposible trabajar. Recuerden, esta no es la manera tradicional, pero quería enseñarles la forma técnica de hacerlas y la forma fácil. Siempre existen muchas maneras de hacer las recetas que creemos que son difíciles en nuestra casa. Quedando así, vamos a llevarla a descansar por 10 minutos a la nevera para que se compacte la mantequilla y poderla estirar nuevamente. Vamos a estirarla para poder cortar y armar nuestros croissants. Este ya sería el estirado final. Entonces empezamos igual que la otra, del centro hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a adelgazarla lo que más se pueda. Igual va a ser un poquito dura, pero ya se va a ir atemperando a medida que la vayamos estirando. Con esta masa vamos a hacer lo mismo, vamos a medirla
y vamos a tratar de cortarla y emparejarla lo que más se pueda. Les quiero mostrar cómo quedó laminada esta masa. Aquí vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a marcar para que después se nos haga muchísimo más fácil el corte. Igual vamos a llevarlos a fermentar por 2 horas y 30 minutos también. Bueno, ya fermentaron, duplicaron su volumen. Miren cómo quedaron. Yo los barnizo con leche, pero si ustedes prefieren pueden barnizarlo con huevo o también pueden utilizar agua. Miren cómo quedaron los de la segunda prueba que hicimos. También quedaron muy lindos, la verdad se ven hermosos, pero a estos se les está empezando a salir la mantequilla, no sé si lo logran notar. Miren, si logran ver la mantequilla, pero igual ya están fermentados. Bueno, igual vamos a barnizarlos con leche y vamos a hornearlos junto con nuestros otros croissants. Bueno, ya salieron del horno, yo inmediatamente salen así en caliente, los barnizo con un almíbar. Este almíbar, la receta se las voy a dejar en la descripción del video para que lo preparen. Esto les va a dar un color divino y pues adicionalmente un sabor espectacular. Yo los barnizo en caliente para que se pegue muchísimo más rápido. Bueno, y después de tanta espera, porque es una receta que requiere de muchísimo tiempo y dedicación, por fin vamos a desayunar. A simple vista yo veo diferencias en los croissants, pero pues realmente vamos a destaparlos y viene el momento crucial. Bueno, ¿notan las diferencias? Realmente para haberse hecho en una técnica que no es la usual, sino es la técnica rápida, no quedaron estéticamente, no se ven mal, la verdad me parece que se ven muy lindos, pero al momento de la fermentación, si notan, este mantuvo su forma inicial, mientras que este trató de desprenderse un poco. Este tiene sus capas muchísimo más visibles, mientras que las capas de este son un poco más separadas. Tienen las mismas medidas, pero con procesos diferentes. Pero estéticamente, realmente a mí me gusta. No me parece que se vean mal, realmente es un proceso que se podría hacer de vez en cuando de manera rápida. La persona que te diga que hacer un laminado a mano es un proceso fácil, te está engañando, porque sí es un tema complejo y que requiere de tiempo, dedicación y muchísima perseverancia. Que el pan no se moja, que el pan sí se moja. Usted cómase su café con pan como mejor le guste. A mí me encanta mojadito. ¿A ti cómo te gusta el café con pan? No tengo palabras. ¿Quieres? La opción rápida. Miren, se los juro, cualquiera de las dos formas en las que ustedes lo hagan les va a quedar delicioso. Croissant, mi receta favorita en el mundo mundial.